Bueno, las felicitaciones que vengan de Estados Unidos y del presidente Biden no cuentan mucho, porque para ser creíbles y ser plausibles, deberíamos considerar si ese país está desempeñándose bien en términos económicos, si tiene o no tiene un incremento de la pobreza. Entonces, que se feliciten entre compadres de política económica no es muy importante. La cruel realidad en la cual vivimos los ecuatorianos es muy diferente a lo que pretende la publicidad gubernamental enseñarnos. Permítame ilustrarle esto con una forma muy concreta para que Por se favor. vea la diferencia entre el discurso político demagógico, porque eso es discurso político, y la realidad. Meses atrás, un funcionario de este gobierno dijo, vanagloriándose de la gestión económica del gobierno de Lazo, que las ventas habían aumentado en el país, cuando le hicieron una pregunta de si había crecimiento económico. Y repito, se vanaglorió diciendo que las ventas han aumentado en el país. Mire este celular. Este celular le puedo vender a usted. Usted luego mañana le puede vender a su vecino. Su vecino le puede vender a su cuñado. Su cuñado le puede vender a otro vecino. El celular puede pasar de varias manos, puede venderse en varias ocasiones, pero solo existe un celular. ¿Qué quiero decirles con esto a los ecuatorianos? Que las ventas en un país pueden aumentar sin que la producción aumente. Y lo que cuenta para nuestro trabajo, lo que cuenta para no tener desempleo, es la producción. No cuántas veces de mano cambia de manos un celular o cuántas veces de mano cambia una manzana. Entonces, fíjense en cómo nos tratan con ese desprecio al ciudadano, haciéndonos pensar que porque aumenta la venta, aumenta la producción, cuando les acabo de enseñar y de demostrar que no es así. Entonces, vivimos en un gobierno en el cual no hay credibilidad alguna de lo que dicen y la falta de credibilidad se demuestra día tras día. Correcto. Vamos a ir puntualizando tres aspectos que fueron señalados en esta tristemente célebre, digo yo, felicitación del presidente Biden. Seguridad, migración y reactivación económica. Hemos referido ya en alguna medida el tema de la reactivación económica. Pero en este aspecto le quiero yo pedir que puntualicemos y aclaremos algo, porque el gobierno también dice que tiene 7.000 millones de dólares ahorrados, porque no ha habido dispendio, porque no ha habido mal gasto. Es decir, con esa cifra de ahorro, el Ecuador se ha fortalecido económicamente, se ha reducido el déficit fiscal que tanto decanta el propio régimen, o qué implica ese ahorro cuando no hay inversión pública, por ejemplo. A ver, eso no es ahorro, eso es dinero no utilizado. Bueno, así dice el gobierno. Resulta, resulta que tienen tan mala gestión que no pueden ni siquiera Ejecutar. gestionar los presupuestos que se asignaron. Entonces, ese dinero queda sin gestionarse, queda sin utilizarse. Que usted tenga en la casa guardado un billete debajo de la cama, aparentemente eso es ahorro. Sería más interesante que ese billete estuviera produciendo algo. ¿Qué es mejor, que usted tenga el billete de $100 debajo de la cama o que usted compre mercancías para hacer negocio, para hacer algo, para producir, para generar trabajo? Eso es más importante. El billete que circula en la calle. Eso en economía se llama gasto agregado, se llama crear demanda, pero este gobierno no crea demanda. Este gobierno está guardando los billetes debajo del colchón para pagar deuda externa, para pagar lo que el Fondo Monetario le presta. Esa es la jugada. Entonces no hay responsabilidad administrativa aquí. Lo que hay es, repito, no saben utilizar el dinero que se presupuesta y lo guardan porque no lo han utilizado. Y lo guardan no para volverlo a circular en la economía ecuatoriana, sino para pagar deuda externa. Esa es la jugada de lo que está pasando. Y ahora, la bajísima ejecución presupuestaria, ¿por qué lo hace el régimen? Es una estrategia, evidentemente, de su política neoliberal, pero para aclaración ciudadana, ¿por qué y qué objetivos tiene esa baja ejecución presupuestaria? Porque podría pensarse que solo es ineptitud, pero tras de ello hay una estrategia del modelo neoliberal del presidente Lazo. Es decir, esa plata que no se gasta en los presupuestos de las entidades estatales, porque no solo es a nivel del gobierno central,
han obstaculizado que se gaste en otras instituciones, inclusive en los propios gobiernos seccionales, para que no se ejecuten presupuestos y ese dinero se revierta al Tesoro Nacional. Entonces, ¿cuál es la estrategia, economista? A ver si nos ayuda a descubrir. Evidentemente sí es parte de la concepción ideológica que tienen del ejercicio del poder. Ujú. El hecho de no privilegiar el gasto en aquellas cosas que se requieren gastar. Evidentemente es una estrategia neoliberal. Una estrategia neoliberal que se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que gradúan guardias de seguridad para las cárceles y no les dotan de las municiones, de los mecanismos de seguridad para que puedan ejercer su trabajo. Esa concepción de hacer política económica del neoliberalismo se observa en los hospitales que están sin Claro. insumos. Entonces sí, es deliberado. Evidentemente es deliberado. Pero al margen de que sea deliberado, hay otro componente que hay que tener en cuenta y que yo convoco a que se vea. No tienen gente para ejecutar. No saben cómo hacerlo. Administrar el Estado no es Gravísimo. administrar una tienda de esquina, no es administrar un banco, es diferente. Y aquí se demuestra que no tienen capacidad para administrar un Estado, porque para administrar un Estado se necesitan técnicos en múltiples ramas, ministros con capacidades reales, vicepresidente con capacidad real. Se necesita mucho más que simplemente buen discurso político. Entonces, al margen de que exista o no exista una concepción neoliberal de cómo se deben hacer las cosas, hay incapacidad por falta de cuadros, porque no, porque llegaron al poder, porque tienen dinero, porque ganaron las elecciones comprando las elecciones. Me refiero a con toda la publicidad política que hicieron, no porque tengan un partido y organización técnica atrás. Economista, el gobierno recibió en estos últimos días un desembolso de más de $1.000 millones de los multilaterales, ¿no? Y se dice que ese dinero fue utilizado para gasto corriente. ¿Cómo se explica esto si está tan bollante la economía ecuatoriana? Pero recibe más préstamos y más préstamos. Es decir, nos endeudamos cada día más. Lo que pasa es que es dinero que entra para volver a salir. Ujú. Son juegos contables. El Fondo Monetario Internacional nos presta para solucionar el problema coyuntural de la caja del Estado, por así decirlo, pero para que se garantice el pago de deuda externa. Y aquí, cuando hablamos de deuda externa, no debemos hablar de cosas esotéricas, porque los intereses que reciben los tenedores de deuda externa no se van caminando por la calle, pues el dinero no tiene patitas. El dinero llega a unos destinatarios determinados, que el Estado sabe quiénes son. Y eso es lo que deberían preguntarnos a los ecuatorianos. Porque el gran negocio de las élites de este país ha sido comprar deuda externa. La deuda externa ecuatoriana no la tienen los gringos, los coreanos, los de Afganistán, los de Nueva Zelanda, la tienen las élites ecuatorianas. Por eso es que los gobiernos que llegan al poder y que son controlados por los banqueros, tienen como principal preocupación pagar la deuda externa, pues porque es pagarse a sí mismos. Esa es la jugada. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque si nos quieren consultar algo el 5 de febrero, que nos consulten cosas como, por ejemplo, si el Ecuador debe o no debe pagar la deuda externa que está en propiedades nacionales. Si el Ecuador debe o no debe contratar más deuda externa y que sea comprada por nacionales. Eso deberían preguntarnos, por instituciones, personas jurídicas o naturales ecuatorianas. Porque si no, repito, es un juego en el cual ponen al lobo en las presidencias de los países para que el lobo garantice que les paguen la deuda externa. Entonces no nos dejemos engañar, veamos por dónde va la jugada. En términos macroeconómicos, ¿cómo mira usted la balanza comercial, la balanza de pagos que se denomina también economista? Es decir, exportaciones, importaciones, ¿el gobierno ha logrado regular eso? ¿El Ecuador está bien en ese ámbito? ¿O ha fracasado el gobierno? ¿Pasa el año o no pasa el año? Mire, nuevamente hay cosas que son tan fantasiosas que uno no sabe cómo se las imagina. Un funcionario de este gobierno dijo hace unos 2 días atrás, y si digo un funcionario es porque realmente yo le hago una pregunta a usted como ciudadano que me escucha. ¿Usted sabe el nombre de algún ministro? Muy poco me acuerdo, la verdad. Solo Retiene del los señor nombres de los Zapata, porque le oigo ministros. todos los días
Tema seguridad. Exacto, porque son tan intrascendentes, deciden tan poco y tan mal que la gente no los recuerda. Como le decía un funcionario de este gobierno, dijo que no hay que preocuparnos el próximo año por la recesión, porque el Ecuador va a sobrevivir a la recesión global que se viene, porque en el mundo en el 2023 va a haber un problema muy serio de comercio internacional y de crecimiento a nivel global por la guerra que Estados Unidos fomentó en Ucrania, porque fueron ellos los que armaron el problema. Entonces, eso para mí es absolutamente incomprensible. No entiendo cómo va a hacer eso. Eso es magia. Harry Potter debería ser nuestro ministro de algo. Sería más adecuado. Y le digo, ¿por qué? Porque mire, si los países que están en guerra, si Europa que está en problemas, Estados Unidos que está en problemas y que va a vivir recesión, si ellos no tienen dinero para comprar cosas de afuera, yo dudo mucho que cuando a uno le falte plata, uno compre camarones, uno compre banano, uno compre café o cacao. Es decir, los productos de un país que produce postres, frutas y ensaladas no son productos imprescindibles, pues. Son cosas en las cuales uno puede vivir. Entonces, ¿cómo va a ser el Ecuador para sobrevivir cuando no le compren desde afuera? Está rarísimo. Digo, tienen una imaginación impresionante. Mejor que le den a Harry Potter ese ministerio, ¿no? Ahora, el presidente tiene una cantaleta y ojalá no resulte ofensivo el término, pero a mí me parece que es una cantaleta. Más mundo en el Ecuador y más Ecuador para el mundo. ¿Se ha cumplido esto? Porque sigue bregando por firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China. Creo que lo acabó de hacer con Costa Rica, pero quiere hacerlo con México, etcétera, etcétera. ¿Hay esas posibilidades reales de que nos beneficie la firma de estos tratados? Verá, independientemente de cuál sea la posición ideológica que uno tenga, yo les quiero recordar de una cosa. Chile tiene un acuerdo de libre comercio con la China. Así es. Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero tanto Chile como, tanto en el acuerdo con China como en el acuerdo con Chile, con Estados Unidos, Chile se demoró más de 10 años en negociar las cosas. Porque eso se llama negociación comercial estratégica. Saber por dónde se va y qué es lo que se quiere hacer. Un acuerdo comercial con la China sí, podría ayudarnos en mucho, porque los chinos son capaces de comprar cualquier cosa, porque necesitan producción alimentaria básica. Pero también de vender. Sí, claro, por eso le digo que hay que ser estratégicos como los chilenos, saber cómo se negocia. Si negociamos en menos de 6 meses, no tenga la duda de que eso nos va a perjudicar. Porque una política estratégica, repito, como la chilena, implica sentarse a pensar bien, a negociar cada cosa, a negociar cada punto. Y yo no le veo a este gobierno con esa capacidad, porque para eso se requieren técnicos y gente que sepa, y no la tienen. Ahora, estas asimetrías que existen entre los países, obviamente dificultan, economista, ¿no? Las negociaciones. Porque Estados Unidos y China, en comparación a la economía ecuatoriana, pues son verdaderos súper gigantes. Sí, claro, evidentemente ellos tienen la posibilidad de imponer condiciones. Pero recuerda el ejemplo que le estoy dando de Chile. Chile. Chile no es una potencia del segundo mundo ni del primer mundo, pero se sienta a negociar con tranquilidad, pues sabe lo que negocia. Entonces, no es solo la necesidad, sino que justamente porque somos un país pequeño, hay que tomar las cosas con calma y saber qué es lo que se hace y qué es lo que se negocia. Si no se cometen los errores que se cometieron con México. Bueno, y todavía no hay un tratado de libre comercio con México, están en negociación. Es obvio, es decir, México no le interesa lo que queremos venderle. Y ahí se observa, México es un país que también produce mariscos, produce frutas tropicales y ese tipo de cosas. Entonces a México no le interesa que entre exactamente el mismo producto que ellos pueden producir. Ahí lo que se observa en esa negociación es que privilegiaron los intereses de los camaroneros y de los bananeros, porque no tienen una visión de país. Tener una visión de país implica unir a los sectores sociales, hablar con todos los sectores sociales para ver qué opción de comercio se puede implementar conjuntamente. Y ese es un proceso que demora, ese es un proceso que no se hace en 1 año ni en 2 años. Por eso se demoran los buenos acuerdos de libre comercio.
Correcto, economista. Otro tema que me preocupa y que creo que también a la ciudadanía, porque en el presupuesto del Estado del 23 se consta, mejor dicho, ingresos por activos, por venta de activos. ¿Esto implica que el gobierno va a acelerar la venta de los activos del Estado? CNT, qué sé yo, hidroeléctricas, no sé, refinerías. ¿Cómo mira usted esa situación? Esa es otra cosa que deberían preguntarnos en una consulta bien hecha, ¿no? Ujú. Desde luego, En una pero consulta que no sea mañosa. Que si nos pregunten si queremos que vendan los activos del Estado o no. Porque yo le digo una cosa. ¿Con qué se va a financiar el Estado para proporcionar servicios de educación, de salud, de seguridad a la población si no tiene con qué hacerlo? Tiene que tener alguna propiedad, eso es elemental y eso es obvio. Algún respaldo tiene que tener en activos reales, físicos, para poder proveer servicios. Entonces, eso es importante. Hay que pensar siempre en eso, porque los únicos ingresos con los que más o menos se puede contar de manera previsible son con los impuestos, pero los impuestos dependen de la actividad económica y si el Ecuador entra en crisis tampoco va a tener impuestos. Un gran ingreso por impuestos me refiero al Estado. En lo que se está observando en el presupuesto del próximo año, se reproduce un error que ya es típico en el Ecuador. No es solo de esta administración, pero esta administración se supone que es la maravilla, ¿no? ¿Por qué no lo corrige? Y ese error es el siguiente. Siempre presupuestan los gobiernos ecuatorianos sobre la base de dinero que no tienen. Y ustedes me dirán, pero es que eso es un presupuesto, es un presupuesto. Sí, pero tampoco hay que soñar, pues. Tampoco hay que soñar. Recuerden lo que nos pasó en el 2014, cuando pusieron un presupuesto con un petróleo de $100 y el petróleo cayó. Entonces uno tiene que hacer los presupuestos con una lógica muy prudente. Y no hay que tener vergüenza ser prudente con dinero de la gente, del pueblo ecuatoriano. Hay que ser prudente. No se puede esperar tener ingresos ni por petróleo, ni por venta de activos que son imaginarios, porque no van a poder tenerlos. Entonces, cuando hacen un presupuesto en base al supuesto de que van a poder vender las empresas, cosa que no deberían hacer, cuando hacen un presupuesto de esa manera, ¿qué es lo que están haciendo? Dejando todo el hueco necesario para contratar más deuda externa. Porque nos dirán a mediados del 2023, es que no avanzó, es que no pudimos. Y sobre pretexto de eso, más deuda externa. Y como les digo, la deuda externa no compran los chinitos, no compran los gringos, no compra el neozelandés, compran agentes ecuatorianos, gente que produce en este mismo país y que son grandes empresarios. usted hablaba de que el 23 va a ser un año extremadamente recesivo, económicamente hablando. Y obviamente esto nos da la pauta para señalar que el precio del petróleo no es que se va a mantener en los niveles actuales, podría descender. Y los cálculos entonces presupuestarios, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, estarían equivocados. Porque evidentemente no se puede poner un petróleo de 100, de 62, $64, porque a lo mejor cae mucho más el precio del petróleo. ¿O qué se presagia? ¿O qué se puede Miren, mirar? yo le repito, efectivamente, no se debe hacer eso. Le voy a poner una metáfora muy simple para que nos entiendan los ciudadanos que nos escuchan. Imaginémonos que yo les digo a mis hijos, vean, el próximo año nos vamos de Miami a paseo porque me van a pagar unas 5 veces más de lo que me están pagando este rato. Pero no me están pagando nada. Todavía no tengo ese dinero. ¿Cómo me atrevo a comprar el pasaje de avión si todavía no tengo nada? Eso es ser irresponsables. Y regresando al tema del petróleo, mire, la cruel realidad es esta. Europa, Estados Claro. Unidos, el G7, pusieron un límite de $60 al petróleo, que no van a comprar petróleo de más de $60 de Rusia, y así quieren bajar el precio internacional de todo el petróleo. ¿Por qué? Porque están fregados, porque necesitan petróleo y Rusia no les va a vender fácilmente. Entonces, ¿cómo se pueden imaginar? Yo no haría un presupuesto, ni siquiera con $50 por precaución. Ujú. Haría un presupuesto con menos, para obligarme a ser más prudente. Correcto, economista. Una última pregunta, que más bien ya tiene que ver con lo que pasará el próximo año. Así las cosas, ¿qué perspectivas económicas
avisoramos en el Ecuador para el 2023? Y segundo, ¿pasa o no el año entonces del régimen del presidente Lasso en materia económica? Los que pasamos el año somos los ecuatorianos que hemos aguantado, que todavía respiramos a estas alturas, que seguimos en el país luchando para construir un nuevo país, un país diferente. Los que pasan el año son los ecuatorianos que han migrado hacia afuera valientemente intentando buscar una mejor vida para sus familias. Ellos pasan el año. Los políticos nunca pasan el año. Ellos viven de los demás. En estos días yo veía justamente un meme que hacía una broma de eso, que recordaba cómo las navidades son tristes para mucha gente que recoge basura, que vive recogiendo basura. Y en el meme a continuación ponían una imagen de políticos que viven de los trabajadores. Esa es la diferencia. Pero sin Y cuando embargo... hablamos de... ¿Y qué nos podemos esperar en el 2023? Sí, señor. Pues nos podemos esperar una severa situación económica, porque ya vamos desde que tomó la banca el poder hace 4 años, hace 5 años, desde que ellos manejan el Estado de manera directa, el Ecuador ha tenido un crecimiento prácticamente cero de su producción. La producción en términos reales llegó a un momento máximo en el cual se llegó a tener como 100.000 millones de dólares de producción en términos reales. Eso fue en la época del gobierno del presidente Correa. Desde esa época hasta la fecha, no hemos superado la barrera de los 100.000 millones de dólares en términos reales. Esto significa, para entender lo que está pasando, como que tuviéramos un hijo adolescente que desde los 12 años sigue con 1,50 y no pasa de tener 1,50 y no crece. Y ya mismo cumple 18 años y ya mismo se va a ir de nuevo a otro gobierno y no crece más. Entonces, ¿cómo esperan solucionar el problema del desempleo si seguimos en la misma? Tal como efectivamente dejó Correa, cuando hubo la mayor producción de los últimos 20 años. No ha habido nada más. Esa es la cruel realidad. Nos guste o no nos guste Correa. Y sin embargo, economista, con esto se finaliza. Nos ofrecen una consulta popular que milagrosamente va a salvarnos de todos los males que vive el país. ¿Qué piensa usted de la consulta? Deberían preguntarnos, la primera pregunta debería ser si queremos que el señor presidente siga en el poder. Porque aquí hay un severo problema institucional. El Ecuador, en serio, que debe repensar cómo se eligen y se destituyen presidentes. Deberíamos plantearnos, fuera de bromas, la conformación de un país parlamentario, porque no puede ser que una persona que no tiene respaldo de la sociedad, que no tiene partidos políticos atrás, que no tiene cuadros para dirigir el Estado, permanezca en el Estado 4 años. En ese sentido son mejor las democracias parlamentarias, donde si no hay competencia en el gobernante, sale. Y sale así. Y es cuestión de que se reúne el Parlamento y lo saca. Yo creo que es momento de repensar muy bien el rediseño institucional, porque repito, ya vamos 5 años de estos gobiernos que no han cambiado el país.